Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Les habla nuevamente el maestro en ciencias Víctor Domínguez, quien les agradece antes que nada su tiempo para atender esta clase virtual. Recordemos que seguimos en el concepto de SETBA en línea. Esta vez para seguir con nuestro módulo eléctrico en el tema del sistema de carga, específicamente en el tema de la batería. Como dice aquí la presente diapositiva, módulo eléctrico, sistema de carga. Estamos en el módulo eléctrico. Continuamos. El corazón del sistema eléctrico de cualquier vehículo es la batería. La batería proporciona toda la corriente requerida para arrancar. Es un tanto figurado de que la batería proporciona toda la corriente requerida para arrancar. Claro, al momento de exigirle al motor de arranque su acción, efectivamente, toda la corriente proviene de la batería que ha sido cargada mediante el alternador en un proceso previo durante el funcionamiento de este motor. Aquí tenemos un claro ejemplo. A mano izquierda tenemos una batería, a mano derecha tenemos un motor de arranque denominado marcha comúnmente, y tenemos una flecha que indica que un motor de arranque puede exigir hasta 150 amperes de energía para poder hacer girar el motor y arrancar. Abajo tenemos lo que es la caída de tensión, recordando que este momento de caída de tensión es muy importante. He hablado mucho de él, ya que es el momento en que a la batería se le exige su máxima capacidad de arranque. Tenemos un pequeño diagrama donde vemos un alternador, donde vemos una marcha, la batería y todo esto al switch del vehículo. Básicamente, en ese momento, cuando damos el switch, estamos ordenando que la batería otorgue toda su fuerza a la marcha. Una vez que la marcha cumplió su cometido, el cual es hacer girar el motor hasta que arranque, en ese momento con el motor en marcha, nuestro alternador inicia a darle carga a nuestra batería. Eso es lo que es caída de tensión, simplemente recordando. Si la producción del alternador no llega a la demanda requerida, la batería pone la diferencia. Por ejemplo, cuando el vehículo se encuentra parado con varios accesorios prendidos, en medio, vamos a situarnos en medio, está la batería, ¿no? Y digamos que tenemos el vehículo parado. ¿Qué podemos tener prendido con el vehículo parado? Las luces, el ventilador puede que esté prendido, el motor de los limpiadores, quizás nuestro estéreo, quizás estemos bajando nuestras ventanillas eléctricas, algo que hayamos instalado en el vehículo que esté absorbiendo energía eléctrica. En ese momento es proporcionada la energía simplemente por nuestra batería, ya que nuestro alternador no está funcionando, ya que el motor no está girando. Cuando la producción del alternador rebasa la demanda de corriente, la batería se recarga. Por ejemplo, cuando se viaja en carretera con pocos accesorios prendidos y con una cantidad de revoluciones alta, tenemos que nuestro alternador es capaz de suministrar 150 amperes, y con nuestro vehículo en marcha solamente ocupa una cantidad muy baja, por ejemplo, con el sistema de ignición, el motor de limpiadores o algún sistema que estemos ocupando, pero no es mucha la demanda, y en este caso lo que se le está suministrando a la batería rebasa esa demanda. En ese momento nuestra batería empieza a ser recargada por nuestro alternador. Vamos a hablar un poco de las celdas de la batería. La batería está hecha de celdas individuales conectadas en serie. Cada celda produce alrededor de 2.1, no es muy exacto el dato, pero bueno, 2.1 voltios en carga completa. La batería normal de 12 voltios tiene 6 celdas, ya que cada una produce 2.1, tenemos un voltaje total o final de 12.6 volts. Tenemos constituido las 6 celdas de nuestra batería. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas de 2.1 que suministran 12.6 entre polo positivo y polo negativo. Es decir, entre la celda 1 y la celda 2
tenemos un voltaje de 12.6. Yo les comentaba en la conferencia del día de hoy, tuvimos, tuvimos un error técnico por ahí. Les comentaba yo que efectivamente entre celda 1 y celda 2 que están polo positivo y polo negativo, en esa distancia tenemos 12.6 volts. Les comentaba yo en la conferencia el día de hoy que una de las tantas pruebas que se le tienen que hacer a las baterías para un diagnóstico más concreto automotriz, en este caso de las baterías, es que midamos cada una de las baterías. Por ejemplo, si tenemos una batería que nos da ya 12.1, 11.9, cualquier voltaje que esté abajo de 12.6, que quiere decir que alguna de nuestras celdas no está dando el voltaje correcto. Entonces podemos medir celda por celda cuánto voltaje tenemos. Recordemos que la mayoría de nuestras baterías tienen unas tapitas en cada una de las celdas, en la cual tenemos acceso al líquido que se encuentra dentro de ellas. Simplemente posicionando nuestras puntas, una al polo positivo y la otra en cada una de las celdas, podemos ir midiendo el voltaje presente de celda a celda. Entonces podemos ir sumando, por ejemplo, de la celda número 1, que tenemos el polo positivo, a la celda número 2, tenemos que traer un voltaje cerca de 4.2. Si tenemos un voltaje abajo de 4.2, puede decir que con nuestra celda número 2 tenemos un problema. Y así, por ejemplo, llegar hasta la celda número 5, de la 1 a la 5, tenemos que tener alrededor de 10.5 volts. Si nos marca menos de esos volts, tenemos un problema. Igual, volvemos a leer la batería completa y nos marca abajo, muy abajo de 12.6, alguna de las celdas se encuentra mal. Esto forma parte del mantenimiento que le tenemos que hacer a las baterías. ¿Qué podemos hacer aquí? Una, verificar que no le haga falta líquido a cada una de las celdas. Si es así, favor de agregar líquido, tapar firmemente sus tapas, limpiar los bornes de la batería, ya que recordemos que uno de los indicios de que nuestra batería está otorgando un mal voltaje es que se nos sulfatan los postes de la batería, ¿no? Pero bueno, así como lo ven por fuera, por dentro tiene una situación peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Parte del pequeño mantenimiento que tenemos que hacer es agregar el líquido, limpiar los bornes correctamente de nuestra batería y instalarla nuevamente, esperar un ciclo de carga y volver a verificar el voltaje en cada una de las celdas o el voltaje completo entre celda 1 y celda número 6. Vamos a volver a decir esto rápidamente. Entre la celda número 1 y la celda número 6 tenemos que tener un voltaje de 12.6 volts. Si tenemos un voltaje menor a esta cantidad, hay que verificar el sistema y checar celda por celda, principalmente nuestro nivel de líquido dentro de ella, verificarlo, limpiar nuestros bornes, instalar la batería y darle un proceso de carga. Los elementos que trabajan de la celda de la batería son las placas positivas y las placas negativas. Las placas están colocadas alternativamente entre separadores de plástico. Placa negativa, separador. Placa positiva, separador. Placa negativa, separador, así hasta la cantidad de 6 celdas. Todas las placas positivas se conectan a un lado y todas las placas negativas se conectan a otro lado. Aquí tenemos la imagen donde podemos ver placa negativa, placa positiva, donde se juntan. ¿Sí? Las placas se sumergen en electrolito, que es una mezcla de ácido sulfúrico y agua. El nivel de electrolito debe estar aproximadamente 5 milímetros arriba de las placas. Tenemos nuestro dibujo, tenemos la celda, celda positiva, la placa negativa y tenemos en la parte de arriba en color verde dice electrolito. Si se dan cuenta de donde termina esta señalización es por arriba de las celdas, lo que nos indica que tenemos que agregar la cantidad de electrolito arriba de esa superficie. Una trampa para sedimento abajo de la placa evita que pedacitos de plomo
o de placas u otras partículas puedan quedar atrapadas entre las placas, haciendo un cortocircuito de la batería. Es un mecanismo que tenemos para evitar un problema posterior con nuestra batería. Vamos a hablar un poco de la química de la batería. Obviamente, yo en clase les comentaba que, de mi punto de vista, se me hace más correcto llamar a la batería un transformador de energía. Pero hay que tener cuidado con esto. Observemos qué es lo que nos dice nuestra diapositiva. La batería no almacena electricidad. Durante la carga, la energía eléctrica producida por el alternador se convierte en energía química dentro de la batería. Cuando la batería entrega corriente, la energía química se convierte en eléctrica. Leámoslos una vez más. La batería no almacena electricidad. ¿Qué ocurre? Durante la carga, la energía eléctrica producida por el alternador se convierte en energía química dentro de la batería. Cuando la batería entrega corriente, la energía química se convierte en energía eléctrica. Es lo que yo les comentaba. Es un transformador de energía. Se carga con electricidad, almacena energía química y libera energía eléctrica para ser ocupada como mecánica a través de nuestra marcha y así poder hacer girar nuestro motor. ¿Lo recuerdan en clase? Verificámoslo de nuevo. La batería se recarga con energía eléctrica proveniente del trabajo de nuestro alternador. Esta energía química se almacena ahora sí dentro de nuestra batería. Cuando ella entrega corriente, está liberando realmente la energía química que tiene por dentro. Y una vez más, esa energía eléctrica es convertida ahora en energía mecánica a través de nuestra marcha o motor de arranque para así poder girar el motor de combustión y encenderlo. Aquí tenemos una serie de imágenes donde tenemos una batería descargada hasta cargada, una pequeña imagen de una batería donde nos muestra el polo positivo y el polo negativo. Y por acá tenemos una batería donde nos indica una dirección de la energía. Recordemos que estamos trabajando con corriente continua. Aquí tenemos un polo positivo y un polo negativo. De esa forma viaja la energía y tenemos un consumidor que ese consumidor aprovecha nuestra energía química y la convierte en eléctrica. ¿Sí? Avancemos. Aquí ya se los platiqué en clase, vamos a tratar de ser un poco más rápido con eso. Básicamente, se los voy a explicar a grosso modo. Cuando una batería está cargada, su electrolito se encuentra junto. Su electrolito se encuentra junto, su nivel, sus propiedades de ese electrolito se encuentran al 100%. Hay una composición ahí en la batería entre placa positiva, placa negativa y los componentes químicos que forman ese electrolito. Lo vamos a ver muy breve, esto lo vamos a ver en clase regresando, por favor, y una pequeña imagen de una batería descargada y una batería 100% cargada. Vamos, ahora en el proceso de descarga, esto ocurre con nuestra batería. Dice, en el proceso de descarga ocurre espontáneamente cuando las placas positivas y negativas están conectadas a un consumidor. Los electrones fluyen de la placa negativa a través del consumidor a la placa positiva. Recordemos corriente directa y de esta forma está viajando nuestros electrones a través del consumidor, se aprovecha de forma eléctrica. El arribo de los electrones rompe la unión del plomo con el oxígeno de la placa positiva. Observemos la placa positiva, regresemos a la placa positiva de la imagen anterior. Obsérvenla. Ok. Verifiquemos. El arribo de los electrones rompe la unión del plomo con el oxígeno de la placa positiva. Ya tenemos por ahí unos electrones negativos. El oxígeno cargado negativamente con el hidrógeno, cargado positivamente se viene del ácido sulfúrico en forma de agua. Observemos el medio donde están los componentes del electrolito. Aquí básicamente ellos se separan, ellos
se expanden para poder hacer este proceso de entregar energía, porque el proceso de descarga no es más que cuando un consumidor está exigiendo a la batería, una batería descargada. Aquí hay observemos la batería, aquí tenemos ya bastante diferente el electrolito, está completamente separado, está completamente disuelto. El proceso de descarga ocurre exponencialmente cuando las placas positivas y negativas están conectadas por un consumidor eléctrico. Ambas placas se vuelven sulfato de plomo, el electrolito se vuelve H2O. H2O. Observemos el electrolito, H básicamente es agua y el ácido sulfúrico están completamente dispersos. Esto no cambia hasta que tenemos el proceso de carga. En el proceso de carga, observemos que ya entra a trabajar nuestro alternador. Cuando el vehículo está en marcha y la demanda que se le exige al alternador es menor a la que él está proporcionando, en ese momento empieza a cargar nuestra batería automotriz. Dice, los electrones son forzados por el alternador desde las placas positivas a las placas negativas. Recordemos el viaje de la energía. El sulfato cargado negativamente es rechazado de las placas negativas, las cuales se vuelven plomo puro. Básicamente estamos regresando a nuestro estado inicial. Eso es lo que pasa en nuestro proceso de carga. Completamente tiene otra vez peróxido de plomo en las placas positivas, plomo en las placas negativas, ácido sulfúrico en el electrolito. Observemos la imagen. Vean esta. Correcto, es la misma. Aquí ya nuestro electrolito recuperó a través del almacenamiento de energía química su cualidad de electrolito y tenemos ya el proceso de energía química listo para ser nuevamente liberado. Básicamente, esta es reforzamiento a la videoconferencia del día de hoy. Necesito que la sigan viendo. Por favor, vamos a encargar un par de tareas de este tema. Necesito que quien tenga a la mano una batería de mantenimiento que le puedan retirar las tapas, medir la energía química celda por celda. Les agradezco, chicos. Los veo nuevamente hoy a las 8:30 de la noche para una segunda conferencia. Gracias.